tardes, mi nombre es Jessica López, enfermera oncóloga de profesión. Y en la tarde de hoy vamos a estar dialogando de lo que es enfermería oncológica y cómo tratamos un paciente con el diagnóstico de leucemia. La enfermería oncológica es una especialidad, ¿verdad? Que necesita que estudiemos cierto tiempo adicional a lo que es el bachillerato en ciencias en enfermería como tal. Nos especializamos entonces en cómo manejar, tratar y navegar al paciente con alguna condición de cáncer, pacientes con cáncer o con cualquier otro problema o malignidad en la sangre. Nos diferenciamos de un enfermero generalista porque nos especializamos en cómo vamos a manejar las quimioterapias, las inmunoterapias, cómo podemos manejar al paciente holísticamente para recibir, manejar y hasta el final de vida de algunos pacientes que lamentablemente no pueden llegar a la remisión o a la libre enfermedad de cáncer. Sí nos diferenciamos en que un enfermero generalista pues atiende todo tipo de enfermedad. Nosotros nos especializamos en lo que es oncología, cáncer, el manejo del mismo y tenemos que ver al paciente de todo, entre todo su entorno, todos los puntos, comenzando o también tratando lo que es la espiritualidad y la sexualidad del paciente, que es sumamente importante en un ámbito oncológico. El enfermero oncólogo entra en contacto con el paciente desde el día cero, desde que ese paciente llega por primera vez a cualquiera de las oficinas de oncología o al hospital, centro oncológico donde se diagnostica el paciente. El enfermero oncólogo tiene que navegar a este paciente, tiene que orientarlo, dirigirlo o guiarlo durante todo el proceso de su condición, desde que se diagnostica hasta que llega a una remisión, que es, como les dije hace poco, llega a una remisión que es libre de enfermedad o el final de la muerte. Que también hacemos y practicamos lo que es la tanatología o el ayudar a este paciente en su etapa final, el paciente y su familia. Los cuidados de enfermería cuando estamos en un proceso de quimioterapia o de inmunoterapia son bien especializados, son customizados, por decirlo así, porque todo paciente reacciona diferente ante la quimioterapia. Los enfermeros pues tenemos que entrenarnos, orientarnos y mantenernos educados en relación a los efectos secundarios de la quimioterapia, cómo manejarlos, cómo manejar el paciente, el cuidador y su pareja. Tenemos que cuidar lo que es los efectos versus otros medicamentos o tratamientos o condiciones que tenga este paciente, lo que le llamamos condiciones preexistentes. Tenemos que trabajar muy bien esto y en esta nueva época tenemos entonces el movimiento LGBTQ+, quienes donde tenemos estos pacientes trans que tenemos que saber muy bien cómo manejar las dosis de estos pacientes. Porque los cambios, ¿verdad? Son físicos, pero no fisiológicos. Por tanto, tenemos que explorar esa parte que es sumamente importante a nivel de dosis para poder tratar a estos pacientes y para poderle brindar, ¿verdad? El tratamiento y el servicio correcto para con estos pacientes. Una enfermera oncóloga es vital al momento de esa quimioterapia. ¿Por qué? Porque depende de nosotros que el paciente en gran medida alcance la meta esperada, que es culminar con todos sus tratamientos y aliviarle todos los síntomas o aquellas necesidades que el paciente presente, poder llenar y sufragar, ¿verdad?, la necesidad de ese paciente. De una enfermera oncóloga depende de que el paciente tenga éxito o no en su tratamiento. Este es un trabajo en equipo. El paciente, familiar, enfermero y médicos tienen que trabajar
en equipo, en comunión, dado a que nosotros somos como el filtro de la oficina. Cuando el paciente está en quimioterapia, llega a la oficina del médico, le dice, sí, doctor, estoy bien, estos son los laboratorios, discute los laboratorios, van o no van a su próximo ciclo de quimioterapia. Pero con la enfermera trabajan entonces todo lo que es el ámbito social, entorno familiar o de trabajo o en su ámbito profesional, donde la enfermera guía este paciente durante todos esos procesos, inclusive cuando ya termina su tratamiento, lo ayuda y aporta a que este paciente vuelva a su vida normal y muchas veces a su entorno laboral. Existen muchísimos tratamientos oncológicos, como la enfermera apoya a este paciente y tiene que saber educarse y orientarse sobre todos los tratamientos que existen en el mercado para trabajar estos pacientes de oncología. Es por eso que es sumamente importante que el profesional que esté trabajando estos pacientes de oncología se mantenga a la vanguardia de todos los tratamientos y cómo se aplican y se maneja el paciente durante su fase de administración de quimioterapia o de la de tratamiento activo. Existen muchísimos que hoy día la polimedicina es lo que está a la vanguardia de todo esto. Los estudios nos dicen, ¿verdad?, que esta es la mejor forma de aplicar a tratamientos a pacientes de leucemia, incluyendo las inmunoterapias, que juegan un papel sumamente importante en el tratamiento de este paciente para ser conducentes posiblemente, si es candidato, a un trasplante de médula ósea. Los pacientes, ¿verdad?, que son candidatos a trasplante de médula ósea, pacientes de leucemia, tienen una oportunidad adicional para combatir esta enfermedad. Esta modalidad de tratamiento lleva muchísimos años en el sistema, pero tenemos una nueva que se llama CAR T-Cell, que lleva unos años ¿verdad?, en las modalidades de tratamiento para tratar a estos pacientes de leucemia. Y son estas células modificadas para atacar precisamente lo que es la leucemia. Lamentablemente en muchos lugares no la tenemos disponible. En Estados Unidos es una de las, y en Europa es una de las áreas donde más se está aplicando este tipo de tratamiento. Acá en Puerto Rico pues estamos montando, ¿verdad?, lo que es este sistema de tratamiento. De lo contrario, pues habría que transferir al paciente a un lugar donde le puedan ofrecer esa modalidad de tratamiento. De lo contrario, pues seguimos con lo tradicional y hasta el momento ha surgido buen efecto, que son las quimioterapias en combinación con las inmunoterapias. El paciente con leucemia requiere de muchos cuidados. Estos pacientes son delicados. Aparte de llevar, ¿verdad?, y poseer un diagnóstico con cáncer, es un diagnóstico que requiere otro tipo de cuidado. Las leucemias se dividen entre agudas, linfoblásticas, y todas tienen su apellido. No solamente es meramente leucemia, sino que también tienen, ¿verdad?, sus subdivisiones. Por tanto, estos pacientes requieren un cuidado especial adicional al que regularmente le ofrecemos a un paciente oncológico. El paciente con leucemia hay que orientar mucho al paciente y al familiar sobre su sistema inmunológico. ¿Cómo se va a conducir este paciente antes, durante, después de los tratamientos? Enfrentar lo que hoy día tenemos como nueva modalidad de vida, la pandemia COVID. Esto ha trascendido, ¿verdad?, en todos los países y es de suma dificultad para este tipo de pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido, más aún enfrentando entonces una pandemia. Es un paciente que tiene que tener mucho cuidado con lo que consume, pero no puede dejar de hacer ejercicios y tiene que alimentarse bien, pero sabe cómo alimentarse. Y ahí entramos nosotros. Entra un sistema colaborativo
entre trabajador social, la nutricionista, que es sumamente importante en estos pacientes de leucemia, el enfermero oncólogo, su médico primario y el psicólogo. Esos son los elementos más importantes que un paciente de leucemia debe de tener. ¿Por qué? Para tratar entonces al paciente holísticamente debemos de crear entonces un grupo multidisciplinario, el cual nos ayude y nos apoye con este paciente en las diferentes situaciones que pueda tener el paciente. Este paciente a nivel de enfermería necesita entonces recibir de nosotros todo nuestro apoyo en orientación y navegación. ¿Cómo llegar entonces a ese sistema multidisciplinario? Grande, ¿verdad? De buen beneficio a aquellos pacientes que tengan la dicha de entrar en una policlínica o en una clínica que tenga todos los elementos que así él lo necesita. Pero hay otras áreas donde solamente está el enfermero oncólogo y el médico oncólogo. Por tanto, entonces el enfermero oncólogo tiene que navegar a este paciente para que pueda adquirir o sea asequible al paciente llegar a estos otros colaboradores como lo son la nutricionista, psicólogo y demás colaboradores que deben de entrar en cada caso del paciente, incluyendo a las clínicas de fertilidad, para que con estos pacientes, antes de comenzar la quimioterapia, puedan entonces hacer un banco, ya sea de óvulos o de espermatozoides. Eso es súper importante. Máxima aún en pacientes jóvenes. La leucemia no se distingue por ser solamente de adulto viejo, sino que pacientes jóvenes, antes de crear alguna familia o tener haber reprocreado, pueden padecer de leucemia. Así que es bien importante ese rol de enfermería con este paciente que entre en todos estos temas antes de comenzar el tratamiento. Por tanto, y vuelvo y les recalco, es sumamente importante el rol de la enfermera oncólogo en pacientes de leucemia, especialmente de leucemia, porque por los cuidados y toda la atención que hay que ponerle a este tipo de pacientes. Además de eso, hay que orientar al paciente de que necesita un aislamiento especial cuando sus contagios, entiéndase por glóbulos blancos, están demasiado bajos. Cuando estos pacientes tienen sus glóbulos blancos prácticamente en cero, tenemos que orientar al paciente, cuidador y familia sobre un aislamiento especial y unos cuidados especiales. Este paciente tiene y necesita tener un aislamiento por contacto y por gotas. Lo que requiere es el uso continuo de mascarilla, lavado de manos continuamente y el distanciamiento de personas que estén enfermas. Este paciente es bien importante que personas que estén enfermas con cualquier tipo de catarro o enfermedad transmisible esté lejos completamente, o sea, no es a 6 pies de distancia, esté lejos de este tipo de paciente, pues este paciente puede complicarse severamente. ¿Esto qué puede causar? Le puede causar al paciente una hospitalización. ¿Qué pasa con el paciente cuando se hospitaliza? Hay que detener el tratamiento que está recibiendo actualmente. Al detener el tratamiento, el resultado final esperado ya no es el mismo. Cada vez que uno detiene un tratamiento, que tiene ese plan que estábamos, ya que ya se había diseñado para ese paciente, el riesgo a recaída o a que llegue a una remisión es menos. Así que es sumamente importante que orientemos a este paciente, y que orienten también a su entorno, a sus familiares. Y da la casualidad que cuando un paciente es diagnosticado con cáncer es cuando todo el mundo lo quiere ver porque piensan que cáncer va atado a la muerte. Déjame verlo antes de que se muera. Pues no, es más provechoso y de mayor beneficio para el paciente si evitamos el contacto con este paciente.
Así que como recomendación especial para con estos pacientes de leucemia, es sumamente importante que asista a su médico, a todas las citas de su médico. ¿Qué me está pasando hoy día? El paciente se siente mal y en vez de ir al médico para ver y resolver cuáles son sus síntomas, no va a la cita, se queda en su hogar. Hay que hacerle todas las preguntas pertinentes a todos sus colaboradores de salud, a todos sus, ¿verdad? A todos sus médicos. Es posible, ¿verdad?, que algunas personas que tengan este tipo de leucemia, específicamente la linfoblástica aguda, presenten muchas infecciones, más que otras personas. Obviamente es porque tienen su sistema inmunológico comprometido. Por tanto, hay que seguir todas las indicaciones de sus profesionales de la salud para el manejo y el control de las infecciones. Estos pacientes también les recomendamos arduamente, ¿verdad?, que se alimente saludablemente, porque ellos pierden mucho el apetito, bajan en la cantidad de alimentos que consumen. Pues aprovechen esos momentos en que tienen apetito y consuman alimentos de provecho, saludables. Es aceptable que en vez de consumir 3 comidas grandes, sino que la consuman de 3, 4, 6 comidas pequeñas. Así, el ambiente es más fácil para digerir, se controlan mejor las náuseas, los vómitos, los cólicos, y el paciente se mantiene nutrido e hidratado porque va a consumir con mayor frecuencia, pero lo toleran mejor. Así que esos momentos que tengan de apetito, aprovechenlo, pero aprovechenlo sabiamente para poder consumir los alimentos que así lo necesitan. No cuando les da apetito, pues consumir un pedazo de bizcocho. Siempre le va a dar cravings o necesidad de comer algo dulce. No hay problema. Eso no, el azúcar y el cáncer no va atado. Eso es un mito. Hay que comunicarse con el médico cuando presenta algún tipo de síntomas que nosotros podamos manejar. Por ejemplo, la fiebre es extremadamente importante en oncología. La fiebre es una emergencia. Y hago énfasis en esto porque hay pacientes que le da fiebre, se toman unos Tylenol, se ponen hielito y se acuestan. Eso le puede causar la muerte. Así que es sumamente importante que si este paciente de leucemia que está en quimioterapia activa presenta fiebre u otro síntoma parecido, comuníquese urgentemente con su médico oncólogo o asista a una sala de emergencias. Esto pueden pasar 2 cosas. Puede ser que sus glóbulos blancos estén tan y tan bajitos que su cuerpo reacciona con una fiebre y esto lo podemos remediar, pero es una emergencia, no deja de ser una emergencia. Lo otro puede ser que el tratamiento dejó de funcionar y la enfermedad volvió o hay recaída de enfermedad. Por tanto, necesitamos comenzar o cambiar el tratamiento que actualmente llevan. Así que recuerden, la fiebre para un paciente oncológico, tenga o no tenga leucemia, es una emergencia. Y eso es algo que me gustaría puntualizar y enfatizar. Fumar, pues los pacientes que fuman deben de obtener ayuda para el cese y desista para fumar. Hay muchos programas que les pueden ayudar, hay muchos medicamentos, inclusive hay gomas de mascar que pueden ayudarle para cesar de fumar. El fumar es algo que agrava todas las condiciones habidas y por haber. No solamente el cáncer, sino todas las condiciones. Así que el fumar pues, puede agravar lo que son los síntomas de un paciente con leucemia. Es importante que este paciente tome descansos. No que el paciente pase el día entero durmiendo, sino que si su cuerpo le pide hacer un descanso, podemos hacer
tiempos de descanso. Hablar con los familiares y consultar su profesional médico es lo más importante, y recuerden que las enfermeras oncólogas están para ayudarle a navegarlo y trabajar todas las necesidades que así usted tenga. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.